de líneas. Un paciente esquizofrénico puede ser alcohólico además, ¿sí? El consumo de alcohol que tenga será distinto ante el consumo de alcohol de un melancolíco, no sé, pero pueden tener comorbilidades, ¿verdad? Con lo cual hay que tener muchas cosas en cuenta. Esto se los puse así porque hay gente que le gusta preguntar en el examen, díganme los síntomas positivos, negativos y cognitivos de la esquizofrenia. Positivos. Alucinaciones, delirios, agitación conducta desorganizada, lenguaje desorganizado, negativos. Apegamiento afectivo. Búsqueda, planeamiento afectivo, todas esas cosas. ¿Sí? Dentro de los cognitivos, que no lo dijimos completamente, pero síntomas cognitivos puede haber. Trastornos en la memoria. Puede ser. No, trastornos en la memoria no. Memoria inmediata, ¿no? Ejecutivo. En la ejecución, planeamiento, ejecución, acalculia puede haber, discalculia podría haber, ¿sí? Fundamentalmente, acuérdense que cuando hay alteraciones es a nivel de la corteza prefrontal, entonces todo lo que tenga que ver con el planeamiento, con la ejecución y con el control de impulsos es lo que se altera, ¿sí? Eso podría haber, como cognitivo. Bien. Esto lo dijimos recién hace un ratito. Esto lo voy a pasar porque si no terminamos más. Tratamiento. Sepan esto, siempre en psiquiatría el tratamiento es biopsicosocial. Y en esta patología biopsicosocial. ¿Tenemos fármacos para actuar? Sí, tenemos fármacos para actuar. ¿Son antiesquizofrénicos los fármacos? No, no son antipsicóticos. ¿Qué queremos decir cuando decimos que son antipsicóticos? Que vamos a actuar sobre los síntomas positivos o sobre los síntomas negativos, según cuáles sean los que están predominando en el paciente. Lo que no le vamos a cambiar es toda la personalidad del paciente, eso no va a cambiar por más antipsicótico que tenemos. ¿Sí? Si el paciente es una persona que no le interesa demasiado relacionarse con el otro, por mucha risperidona que yo le ponga, no le va a interesar relacionarse con otro. ¿Sí? ¿Yo puedo tratar de fomentar eso de alguna manera? Sí, podría tratar de fomentar eso, va a ser difícil, pero lo puedo tratar de fomentar, no es con fármacos. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, fármacos que se usan, antipsicóticos. De primera generación, de segunda generación, típicos, atípicos, llámenle como quieran. De primera generación, fundamentalmente para tratar alucinaciones y delirios, haloperidol, trifloperacina, omeprazolina más o menos, risperidona a grandes dosis, ¿sí? Problemas de los antipsicóticos de este estilo es que generan muchos síntomas extrapiramidales, ¿bien? Y mucha sedación. Antipsicóticos de segunda generación, risperidona a bajas dosis, olanzapina, quetiapina, cariprazina, elipiprazol, clozapina, plutón, son todas las líneas nuevas van a esto, ¿sí? Tienen mayor actuación sobre la sintomatología negativa, tienen algún efecto según el antipsicótico sobre síntomas positivos y tienen como efecto adverso capital, el más grande pero no es el único, el síndrome metabólico, ¿sí? Si quieren el desarrollo natural un montón, pero no les van a preguntar más que esto. El examen no tienen que saber farmacología de eso. ¿Pueden usar benzodiazepinas en un paciente esquizofrénico? Sí, pueden usar benzodiazepinas. ¿Sí? ¿Puede requerir otro tipo de fármaco, un anticonvulsivante, un antidepresivo? Podría. Por ejemplo, ustedes, si alguien me pregunta qué tratamiento farmacológico de esquizofrenia conoces, contesten antipsicótica. Las benzodiazepinas serían de signo positivo. Se dan para bajar la ansiedad, para combinar, para tratar el insomnio. En un brote, por ejemplo, harían benzodiazepina. Podrías combinar un antipsicótico con una benzodiazepina para sedar al paciente. En la agitación psicomotriz siempre me quedó esa duda. ¿Se da lorazepam solo con haloperidol? Depende de la causa de la agitación psicomotriz. Si estoy Claro, en un en paciente ese tipo de esquizofrénico pacientes. y está agitado, le doy haloperidol con lorazepam. Lo mismo, la vía de administración va a depender del paciente, de si el paciente puede tomar, si no lo puede tomar, si lo quiere tomar, si no lo quiere tomar, de si hace falta un tratamiento de depósito o no, ¿sí? De tolerancia, de efectos adversos.
Una pregunta. En la clase de trastorno bipolar nos comentaron con el tratamiento, el paciente podría estar integrado socialmente y tener una vida normal. En el caso de los pacientes también no sería más dificultoso. Es más dificultoso, no es imposible, es a lo que buscamos. Ahí voy a lo que es el tratamiento psicológico y social. El tratamiento psicológico en esquizofrenia puede ser individual y grupal, pueden ser ambos. ¿Sí? Individual siempre es útil y primordial. Hay pacientes que además se benefician de una psicoterapia grupal. Piensen que lo que está alterado, si uno busca desde el punto de vista psicológico, entender qué le pasa al paciente esquizofrénico, para ponérselos en simple, lo que está alterado en este paciente es la confianza básica. ¿Sí? Si tu mamá no decodificó el mensaje básico de que si ya lloro porque tengo hambre o si lloro porque tengo sueño, ¿quién va a poder deteriorarlo? ¿Quién va a poder decodificar lo que me pasa? ¿Sí? Entonces, se supone que uno tiene que poder lograr, más allá de cualquier otro paciente donde querés lograr la alianza terapéutica, la confianza, pero acá la confianza es fundamental. Es una persona que cree que el mundo es hostil contra sí. ¿Sí? Entonces, es lo primero que tenés que hacer, lograr un ambiente de confianza con este paciente. Y en ese ambiente de confianza poder ir como decodificando las cosas que le pasan. Entonces te enojaste, entonces te pusiste triste, ¿sí? Y decodificar con él y que él vaya decodificando y ordenando de alguna manera, ¿sí? Entonces, sí, se busca una psicoterapia individual, sirve la psicoterapia grupal porque son pacientes que tienen muchas dificultades sociales, entonces a veces es de utilidad que estén con otras personas, y se busca la psicosociorehabilitación por varias cosas. Primero por lo social, segundo por esto cognitivo que dijimos, y también porque suelen estar muy replegados de la sociedad y muy afuera de la sociedad en un montón de aspectos. Son pacientes que no es que no van a poder trabajar, pueden trabajar, pero no de cualquier manera. ¿Sí? ¿Ustedes pondrían a vender un producto complejo a un paciente esquizofrénico? Yo no lo pondría en atención al público. ¿Sí? Ahora, puede ser un programador, discúlpenme por lo que voy a decir, de la gran puta madre. Pero de la gran puta madre. Si puede ordenar su pensamiento, puede ser un mega programador un paciente esquizofrénico. Entonces, ¿necesariamente es un discapacitado que no trabaja el esquizofrénico? No, que muchas veces la enfermedad genera mucho deterioro y esto termina pasando, sí, pero yo estoy del lado y trabajo para que esto no pase, ¿sí? O sea, yo quiero que el paciente pueda tener su lugar. A veces son unos artistas increíbles. Entonces, hay aspectos a rehabilitar, a intentar potenciar, por supuesto. Estamos en un contexto en el cual son pacientes como todos, no de acuerdo con función del público, si tiene una cuestión paranoide, capaz de ir a comprarle y piensa que lo quiere matar, por ejemplo. Hay una paciente de una residente que trabaja en una carnicería. Y claro, donde se le acerca a una medio Ay, no. a torearla, Agarra el cuchillo. está mal. Sí, está mal, porque ella está pensando que el otro la quiere molestar continuamente. ¿Es la mejor idea que un paciente esquizofrénico trabaje en una carnicería? No. Es la realidad. De la carnicería de la madre, trabaja ahí. Está bastante bien. Sí, se trabaja en este caso, digo. No, eso ya pasó cuando yo veo al paciente. Claro. ¿Cómo se trabaja? No vuelvo a pasar, uno lo entiende. Si esa paciente esquizofrénica quiere ser normal, viene con problemas, claro de que antes de ser normal tenga bien clara y decodificada las emociones. Y otras cosas. ¿Sí? ¿Pueden convivir con las ideas delirantes, ideas obsesivas? ¿O no? Podría. Porque es difícil. También. Claro. Sí. Bueno, No digo el paciente propio, sino el especialista. Como cuando te las cuenta las ideas, o cómo sabes si es idea. es diagnóstico diferencial, pero el punto es que la idea obsesiva es una idea intrusiva, repetitiva. El paciente te dice, yo sé que esto es una locura, Ahí va. pero no lo puedo evitar de pensar. Yo sé que no tiene ningún sentido, que toque la puerta 5 veces, pero te juro que lo tengo que hacer. Tengo una duda. Claro, O sea, el hay una paciente- duda. Y no es tan así, porque también hay ideas que son obsesivoides, que son
más delirantes que obsesivas, y hay ideas delirantes que tienen cara de obsesiva, no son francamente delirantes. Claro, son más sedativos, justamente son esquizofrénicos. Pero un paciente esquizofrénico puede tener trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo. Puede tener alguna sintomatología obsesiva. Pues yo podría- entendía como que no, que si un paciente tenía psicosis no iba a tener trastornos neurológicos. Exacto, eso es correcto. ¿sí? Ok. Puede tener un síntoma obsesivo, Ah, sí, pero no va a ser un trastorno obsesivo compulsivo. Claro, No. claro. ¿Vamos? Sí. Nos falta la mitad de la clase. No, pero esta parte es rápida. Pero es tanto. Dice ahí hospitalización. Un poco ya tuvieron la clase de urgencias, ¿no? Sí. ¿Sí? Un poco lo han hablado. Necesidad de hospitalización de un paciente, ¿cuándo? Algo de avión paradero para un tercero. Perfecto. Y acción por acción suicida sin recorrido. No escuché lo Y que acción suicida también es de vida. me olvida, habrá que ver de qué se trata esta idea. Manía o manía. Manía y posmanía, pero acá estamos en esquizofrenia, no se va a poner maníaco. Paciente, porque tenemos que hacer la cálculo diferencial. Paciente en una crisis primera, ¿sí? en una presentación, lo más probable es que requiera una internación. En una reagudización del cuadro con excitación psicomotriz puede requerir una internación. Cuando hay ideas de muerte o ideas suicidas puede requerir una internación. Cuando hay ideas alucinaciones de tipo mandatorias puede requerir una internación. Cuando la idea delirante toma tal aspecto de la vida del paciente que lo compromete en su salud, probablemente requiere una internación. Cuando la gente que lo tiene que contener no lo puede contener, no está capacitada para contenerlo o no lo quiere contener, puede ser necesaria una internación. ¿Sí? Para que lo piensen, no es solamente lo que dice la ley dice riesgo cierto e inminente y es correcto, pero hay un montón de aspectos en donde un paciente puede verse beneficiado de una internación. El paciente esquizofrénico que empieza a tomar alcohol, si es mío, le digo, flaco, basta, nos enfermamos un rato y vemos. ¿Sí? Porque va a tomar alcohol importantemente. ¿Ven? Tenemos que hablar ahora de los síndromes delirantes. Hasta acá esquizofrenia quedó. Síndromes delirantes o trastorno delirante crónico o paranoia, con esos tres nombres que pueden llegar a ver. O delirio sistematizado. Solo que sea así, pero son todos los nombres que pueden aparecer. Vamos a estar acá sí, frente a una idea delirante. ¿Sí? La definición va a ser la misma del esquizofrénico que la idea delirante en sí. Pero lo que va a cambiar es el cómo se va a presentar, en quién se va a presentar y qué va a pasar alrededor. ¿Sí? Entonces, si yo estoy frente a una persona con una ideación delirante, por lo menos dos preguntas que me tengo que hacer. ¿En qué contexto aparece esto? ¿Qué cultura tiene este paciente? ¿Qué creencias tiene este paciente? ¿Cuál es el estado afectivo y el estado mental de este paciente? ¿Es un paciente confuso? ¿Es un paciente deprimido? ¿Es un paciente que tiene una creencia religiosa importantísima? ¿Sí? ¿Es delirante? ¿No es delirante? Pero ¿qué dijimos? Una idea delirante es una idea, una creencia falsa que choca con la realidad, que es irreductible mediante la lógica y que condiciona la realidad. Acá no me va a importar tanto el contenido del delirante, sino lo que me importa es la rigidez del pensamiento. Porque si el esquizofrénico delira sobre ovnis y gente que escucha el pensamiento y le lee la mente y le puede producir una bomba en Hiroshima, este te lo comes. Porque este te dice, mi jefe la tiene conmigo. ¿Y puede ser real? Sí, puede ser real. ¿Sí? Entonces no me importa del todo el contenido. Porque el contenido acá puede ser verosímil. Que en el esquizofrénico habitualmente no lo es. Está poniendo una base real. Por eso yo digo convincente. Podría tener una base real. Muy coherente. Es un delirio coherente, verosímil. Acá el pensamiento está conservado en el curso. Es un paciente capaz de relatarte de principio a fin todo su delirio y vos decís, puede ser, podría ser, ¿sí? Pero nada lo va a sacar de esta creencia. Por eso es irreductible, por eso es rígido, ¿sí? ¿En quién se dan estos delirios?
pacientes que han sido históricamente gente desconfiada, gente de pocas pulgas, gente altanera, gente orgullosa, gente estricta con la ley, intachable moral o por lo menos una supuesta intachable moralidad, ¿sí? Gente dura, vamos a decir, gente de pocas amistades o de un círculo muy estrecho, en donde cualquier cosa que se salga de la creencia previa se descarta, ¿sí? Los pacientes con un trastorno delirante crónico suelen ser pacientes desconfiados, previamente desconfiados. La gente puede ser desconfiada o no ser desconfiada, pero eso no la convierte en delirante. Hay personalidades desconfiadas y hay personalidades más desconfiadas, como hablábamos al principio. Pero en esta personalidad desconfiada se va a instalar un pensamiento improductivo. Se va a instalar una idea que no puede ser de otra manera, ¿sí? Y ahí hablamos de trastorno delirante. En general, estos trastornos se dan mucho más en la adultez, no en la adolescencia, en la juventud temprana, en la esquizofrenia, sino que más bien se va a dar 45 o 50 años, ¿sí? No existe una claridad en qué desencadena, pero puede haber un duelo, puede haber algún tipo de pérdida, puede haber un desencadenante de un conflicto, como decían allá. Podría ser. El punto es que esto hace síntomas a nivel del pensamiento. Los autores clásicos de vuelta le llamaban a estos trastornos la locura razonante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente es capaz de explicarte en detalle toda la verdad de lo que está pasando. Y vos tenés que escucharlo, porque si no, no entendés lo que está pasando, ¿sí? Usted me tiene que escuchar todo lo que yo le voy a contar porque yo sé lo que está pasando, ¿sí? Te cuento de la A a la Z, todo velocidad, todo efectivo, ¿sí? Y todo tiene una sistematización, por eso se llaman delirios sistemáticos. Está ordenado el discurso, nunca se va a interceptar el pensamiento acá, porque esto es rarísimo, ¿sí? Todo tiene una continuidad, todo está bien explicado, ¿sí? Se producen a partir habitualmente de un mecanismo interpretativo, es decir, hay una premisa que es falsa o que podría ser verdadera, pero la interpretación que hace el paciente lleva a falsificar el discurso. Ejemplo, delirio serotípico. Este es uno de los ejemplos de delirio serotípico. El delirio serotípico no es una persona desconfiada solamente, ¿sí? Es la convicción de que el otro me está engañando, ¿sí? Entonces, alguien con delirio serotípico te puede decir, lo que pasa es que el celular está así. Y si el celular está así, es que vos querés que haya algo que yo no escuche, ¿sí? Habitualmente a la pareja le dicen, eso es serotípico. El celular está dado vuelta así, correcto. La premisa es real, pero la interpretación que se hace de la premisa es absolutamente delirante, ¿sí? Pero ¿podría ser de otra manera? No. Ese es el problema. No puede ser de otra manera, ¿sí? Esto es así y es así. ¿Alguien podrían estar engañando? Sí. No importa si le está engañando o no. La convicción es delirante. No hay lugar a duda, ninguna. ¿Sí? Y son pacientes que hasta se pueden enojar con la duda. Y son si vos decís, pero no puede ser, vos no entendés nada. No me importa si le crees, si no le crees nada, ya se va a dar cuenta de toda la realidad. ¿Sí? Este no. No puede ser. No, usted no entiende nada, usted no sabe nada, usted vivió, usted para qué está acá. Son más parecidos a personalidades. Sí. Porque la personalidad previa es agresiva. ¿Sí? Perdón, una consulta para pensar con esquizofrenia. Una persona podría... Ahí les hago un cuadro comparativo así se ordena, pero quiero que entiendan este primero. Decimos que estos delirios están prendidos en el carácter del paciente. ¿Se entiende lo que quiere decir esto? Que siempre, que su vida convive con esto. Si vos no tocas el tema delirante, el paciente trabaja, tiene algunos vínculos, puede tener una familia, funciona normalmente, no te das cuenta, no tiene alucinaciones habitualmente. Mientras no toques el tema delirante, todo el resto del discurso es normal. Por eso está como metido en el carácter y así va por la vida. Está la idea de delirante, porque piensa que la tierra es plana, que no lleva
Jesús. pueden asociar con un cierto oficio. ¿Conceptos? Cierto oficio. Sí, es un poco difícil. Sí, ¿Cómo? pero Podría tiene, ser, pero tiene es un poco bastante prejuicioso. asociación. Entonces, con Hay algo que se algún llama... abogado, algún mafioso. Podría haber Todo eso, personalidades, abogados, podría haber abogados que sean más Sí. mediadores y desconfiados y siempre le buscan el pelo al huevo, sí, y puede ser que haya otros que no. ¿Cómo haces, por ejemplo, para darte cuenta que es un delirio o una idea deliroide? Si es, por ejemplo, si es psicológico, claro, pero si es tan sistematizado y verosímil que no acepta un no, y si llega a ser real, o sea, ¿cómo diferencias? Un diagnosticado, ¿no? Porque no van a ir a la consulta a decir que... En general no van a la consulta, son súper raros y ver estos delirios. Ok. Si esto era el 1%, esto es 0, Ah, ok. es muy baja la probabilidad de que encuentres esto. Y he visto a la historia natural de este paciente, ¿ves? Esta es una personalidad previamente desconfiada, que es una persona rígida, activa, orgullosa, ¿sí? En general, que lo trae la pareja diciéndote, bien, eso. no sé cómo explicarle Eso. cómo, ¿sí? O sea, puedes hablar con la Nada familia o... no tiene sentido. Sí. ¿Sí? Y es bien en este tema. Después le sacaste ese tema y listo, todo está bien. Ah, ¿Puede perfecto. tener más delirio? Raro, raro. Se suele dedicar con un solo tema. ¿Sí? Pero yo quiero que se queden con esto, con que el mecanismo es interpretativo a partir de una premisa, con que la locura es razonante en el sentido de que todo está claramente ordenado. Es un delirio bien ordenado, muy distinto al esquizofrénico, no está nada ordenado. Fíjense a la derecha, ¿sí? Dijimos, el pulso bien sistematizado, sistematizar es ordenar. Es decir, esto va primero, esto va después, esto va tercero. Es coherente, la expresividad tiene sentido. Si te está diciendo que la persona engaña, te lo va a decir con una pena, con un enojo, que no tiene sentido lo que te está contando. El esquizofrénico por ahí te dice, sí, me repitió. Nada, puede reír. El habla es pausada, es coherente. Esto es lo que decía recién. En general es un tema delirante, porque son muchos temas. En el esquizofrénico sí puede haber multiplicidad de temas delirantes, ¿sí? Este habitualmente es un delirio verosímil, plausible, tiene lógica a partir de premisas o de elementos falsos. El paciente en general busca convencer en su delirio, el esquizofrénico es autista, no le importa un bledo si te convence o no te convence. Se puede tornar agresivo si uno no le cree. Y esta es otra diferencia importante. Dijimos, arranca más o menos la edad media de la vida, 45 o 50 años, y evoluciona así toda la vida y no se deteriora la personalidad. Todo el resto de la vida funciona perfecto. Puede comenzar más tarde inclusive. Podría, pero ahí tenés que hacer otros diagnósticos diferenciales. Así es, porque un paciente, por ejemplo, con una demencia, suelen tener al final alguna cuestión más paranoide, te sacan la plata, te esconden las cosas, Sí. a partir de la trastorno de revuelta. ¿Sí? ¿Qué tipos de delirios existen? Persecutorio paranoico, esto se llama paranoico, la esquizofrenia es esquizofrenia paranoide, delirio paranoico. El erotomaníaco, que es lo que les decía recién, se delira con la idea de que una otra persona, supuesto homosexual según la creencia o la preferencia, tiene intenciones eróticas hacia uno, ¿sí? El delirio serotípico, que es el que dijimos recién. El delirio somático o hipocondríaco es lo que me preguntabas hace un ratito. ¿Puede haber un trastorno hipocondríaco que sea un trastorno de ansiedad en un neurótico? Sí, por supuesto. Alguien puede ser más o menos temeroso frente a las enfermedades. Pero si yo tengo un paciente que viene con una catarata de estudios, que me dice, yo estoy convencida de que tengo cáncer y no me lo encuentro. Claro. Y son todos unos inútiles, porque no me encuentran el cáncer que tengo. Y yo me estudié acá, estudié acá, y yo tengo algo. Ahí déjame empezar a sospechar del juicio de realidad. ¿Se plantea con miedo el paciente ahí o con la condición nada Con más? la condición delirante. Pero si mira, yo tengo cáncer, estoy avisante y punto.
¿cómo está la afectividad de estos pacientes? Porque esquizofrénico decimos que pueden estar apáticos o incluso, no toda la palabra exacta, pero contradicentes con lo que están contando. ¿Cómo sería acá la Acá es afectividad? coherente, puede haber angustia. Puede llorar, que me están persiguiendo y se van a llorar. Es un convencimiento real. ¿Sí? La convicción existe, es genuina la convicción. ¿Sí? Y es irreductible, no hay ningún estudio que le puedas hacer que te va a hacer cambiar el parecer. ¿Sí? Por eso yo digo, y además puede tener cáncer. Pero no importa, si me levanto, porque lo que me importa es que pueda ver cómo está el pensamiento de la persona, cómo está el juicio de la persona. Que no es lo mismo decir, che, yo cuando me agarro un resfrío, me tengo que hacer una placa de tórax porque en general me da miedo. No es lo mismo. ¿Sí? Es una postura bien altanera, es ustedes inútiles que no entienden que yo tengo cáncer y no me lo encuentran. Es así, no ustedes así, es así. Es igual la clasificación que de las ideas delirantes de psicosis en general, ¿no? Sí, poder decir. Pero fundamentalmente, la realidad es que los delirios paranoicos fundamentalmente son paranoicos xenotípicos, somáticos, diversos podría ser. Esto que decía él de algunas profesiones. Hay unas clasificaciones que dicen el delirio de los imaginativos, de los inventores, esa gente que cree que tiene la voz. Yo, entonces voy a hacer un aparato que te transforme la vida y, bueno, algunos será un pero otros son los delirantes. No me lo tienes. Podría, pero tenés que variar otras cosas. Suponiente que solo se quede en eso, pensaría que no podría ser. Que ese invento sea delirante, sea Claro, que el no, invento la sea- lógica. El invento puede tener lógica, ¿sí? Ok. Pero no tiene sentido en la realidad, Ok. no inventa nada realmente. ¿Sí? Estoy con el pensamiento. Claro. Tardan mucho estos diagnósticos. ¿Cómo? Y tardan mucho estos diagnósticos. Sí, sí, porque ese es un montón de diagnósticos diferenciales antes de llegar a esto. ¿Sí? Tienes que empezar a consultar los pacientes o pacientes que no quieren consultar. En lo que hace al tratamiento, la medicación antipsicótica puede ser de utilidad. En general el delirio no reduce, el pensamiento queda, ¿sí? Lo que logramos es bajar lo que se llama la carga afectiva, es decir, que no impacte tanto el delirio en el ánimo. Si yo pienso que mi marido me está engañando, lo más probable es que me haga la vida bastante imposible y que mi vida sea bastante imposible. Entonces el antipsicótico lo que busca es aplacar un poco la angustia. ¿Sí? Acá sí no tiene ningún sentido hacer tratamientos grupales porque es un paciente súper desconfiado, entonces no tiene mucha gracia ponerlo frente a otro y menos en espejo, no buscas el espejo, buscas generar la confianza individual. ¿Sí? Y por ahí no tratas el tema delirante en sí, sino tratas lo que el tema delirante le genera a él en el ánimo. ¿Sí? Y lo ayudas o con el insomnio. ¿Sí? Que Un esto le genera. antidepresivo, por ejemplo. No, en general se usan antipsicóticos. Si hubiera además un trastorno depresivo se puede usar. ¿Sí? Pero para tratar el tema en sí sería un antipsicótico a baja dosis. Y la hospitalización si hubiera un riesgo ciertamente para sí y para terceros. ¿Sí? ¿Podrían llegar a cometer un delito estas personas? Sí. A Muchos pesar de que son cansables, asesinatos, racionales, y lo que sea. muchos asesinatos tienen que ver con una condición delirante serotípico. ¿Sí? La erotomanía, habitualmente, yo no llegamos a hablar de la erotomanía en sí, ¿no? Pero la erotomanía termina habitualmente con con la intervención de la policía, con la intervención de un juez, si hay asesinato o no, termina con una crisis reflexiva bastante importante. Bueno, hay fans que han matado a sus cantantes favoritos y supongo que estarían cursando una idea delirante. Puede que sí. No lo sabemos. Sí. Bien, hasta acá sería esquizofrenia por un lado, trastorno delirante por otro. ¿Quedó claro el cuadrito fundamentalmente de la descripción del cuadro clínico de cada uno? Sí. ¿Bien?